Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy es domingo. Hoy es día del Señor. Arriba ese ánimo. Vamos al encuentro del Señor. Dejemos a un lado toda esa pereza acumulada. Dejemos las cobijas a un lado. Arréglate, báñate, perfúmate, que hoy vamos a tener este encuentro con el Señor. Vamos, arriba ese ánimo, que Él nos está esperando para ofrecernos su cuerpo y su sangre. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar del desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ellas y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar lo que nos propone la liturgia de este día. En esta primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, nos muestra como un estilo retórico, cálido y apasionado, las vivencias del profeta del destierro, distinto de los siglos en la que ellos se movían. En los capítulos 1 al 39, la situación es inconfundible y la grandeza de los que se afirman concuerdan perfectamente con la situación desastrosa que el llamado de los Deutero Isaías quiere recomponer el nombre de Dios de la historia, cuya palabra es poderosa para recrear nuevas situaciones. Él viene por el agua para todos, nos da agua a los sedientos. Es toda una afirmación teológica que podemos entender fácilmente. El agua es la fuente de la vida, de fertilidad, de prosperidad, de futuro. Hoy lo estamos valorando más que nunca por los problemas ecológicos que sufre la humanidad entera y por la desertización que avanza por la culpa del hombre y de su desprecio de la creación. El profeta, con un sentido populista, ofrece los productos de la primera necesidad. No son riquezas propias de calidad de vida, de la que tanto se habla hoy y que conducen tantas perversiones e injusticias. Son riquezas de base, de las del tercer mundo. El profeta presenta a Dios mismo como un vendedor ambulante, como si hubiera salido al desierto. Se entiende del desierto de la vida, a ofrecer de balde lo que es necesario para subsistir. Sabemos que esto es simbólico y apunta a la alianza de Dios, a la palabra de Dios que es fuente de vida y trae una alianza nueva. El pueblo, desconcertado por la ignominia de vivir alejado de Jerusalén y del templo, busca en los dioses babilónicos una seguridad. Entonces el profeta hace aparecer a Dios como ese ambulante que lleva lo más necesario a los que viven de la experiencia del abandono. Y es así también como en la carta a los romanos sigue siendo el apoyo determinante. En estos últimos domingos ya sabemos que en el capítulo 8 es una joya teológica como un diamante cuyo resplandor teológico se muestra según lo hacemos girar a esa piedra preciosa. Es un himno con la que se pretende crear esperanza ante las situaciones adversas que siempre acontecen en la historia humana. Este himno al amor de Dios y de Cristo
en realidad vienen a concluir no solamente en el capítulo 8 de los Romanos, sino toda una sección muy definitiva, concreta, de Romanos 5, 8, 30, que se puede hablar de dos partes en este himno que tiene su significado preciso. No hay condena para los que creen. ¿Por qué? Y nos preguntamos, a causa del amor de Dios y de Cristo. Como se ha dicho, este es uno de los textos más poderosos de Pablo, porque nos muestra una decisión irrenunciable del amor de Dios, que lo ha mostrado, que no es solamente promesa del futuro, aunque siempre tiene esa atención de futuro. Ese amor se ha mostrado en Cristo Jesús y nadie podrá negarlo. La lista de las calamidades que se anteponen a ese final glorioso son expresión de calamidades verdaderas y existenciales que padecemos y padecerá siempre la humanidad. Lo vemos cada día. Pero este es un himno contra toda calamidad, porque es un himno del amor que Dios tiene. El Dios del apóstol no puede ser otra manera como a él se le ha revelado Cristo. El hombre siempre ha buscado en los astros, en la magia, en lo oculto, en lo misterioso, explicaciones a todo lo que le rodea, pero las respuestas siempre dependen de afanes y de intereses determinados. Podemos ahora también preguntar por los acontecimientos últimos y penúltimos que nos han explicado, y nadie, sin embargo, puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pablo quiere llevar a los cristianos ese convencimiento de la fe en que incluso en la muerte, que es lo último que podemos vivir aquí las criaturas, Dios estará con nosotros, nunca contra nosotros. Y en el Evangelio de Mateo, que nos relata la primera multiplicación de los panes, cuya tradición es bien arraigada en los Evangelios sinópticos, de alguna manera en la perspectiva litúrgica de este domingo, la lectura quiere ser como la introducción adecuada que nos conduce a la praxis de la oferta de Dios del agua y del pan, los bienes necesarios para vivir, y el relato de Mateo tiene algunas semejanzas con las narraciones del Antiguo Testamento. Y el hecho de que sobren 12 canastas de pan apuntaría a las 12 tribus, a un nuevo pueblo que es el alimento con un pan nuevo, ya que el Evangelio de Mateo usa mucho las significaciones bíblicas del pueblo de Israel. Además, el relato de la multiplicación de los panes se transmite enmarcado palabras eucarísticas. Por eso vemos Jesús bendiciendo y partiendo el pan, porque esto es lo que sucede con la gente que siguió a Jesús. Consideran las primitivas tradiciones cristianas que se realizaban y se actualizaba la Eucaristía de la Iglesia, donde todos son alimentados con el pan de vida. Y es que la Eucaristía es el momento adecuado para vivir esta experiencia tan significativa del Evangelio. El Dios necesario de Jesús es el que alimenta a su pueblo con la vida, el que viendo a las gentes necesitadas hace ver lo extraordinario del compartir los dones que se posee. Es verdaderamente sintomático porque nos habla de la compasión que Jesús siente y que le hace tomar la decisión irresistible de que lo poco que tiene Él y los discípulos deben entregarlo a la gente. Esta debe ser la clave interpretativa del texto, más que enviciarse en explicar o dar sentido al aspecto traumatúrgico y al poder extraordinario de Jesús. Jesús quiere compartir lo poco que tiene Él y los suyos, y esto hace posible el milagro de que haya para todos. Estos milagros deberían enseñarnos que también hoy es posible, cuando hay compasión, entregar desde nuestra pobreza todo lo que somos y todo lo que tenemos. Eso es lo que nos hace entender la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Más aún que del mismo milagro podía ser, es el milagro que la gente logra sacar de sus bolsillos para poder compartir con el más necesitado. Y es así como entendemos esa presencia amorosa de Jesús cuando hace abrir el corazón a los discípulos, entregando lo poco que tienen. Y a nosotros también nos enseña que de lo poquito que uno pueda tener, puede llevar a compartir con los demás, con los que menos tienen, con los menos desafortunados.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.